Tal vez no lo digas en voz alta, pero en el fondo de tu corazón hay una sensación que pesa. La sensación de que haces lo mejor que puedes, de que no le deseas mal a nadie, de que intentas vivir con respeto, y aún así, la abundancia parece no llegar. Mientras tanto ves a otros prosperar, avanzar, recibir oportunidades, y algo incómodo se mueve dentro de ti. No siempre es rabia. A veces es solo una comparación silenciosa, un pensamiento rápido. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Y ahí comienza una lucha interna que casi nadie admite, porque nadie quiere sentirse envidioso. La envidia no siempre grita, muchas veces susurra. Se disfraza de frustración, de cansancio, de desánimo. Se esconde detrás de preguntas que no tienen respuesta inmediata. Quizás tú eres una persona humilde, de esas que no presume, que no pisa a nadie, que agradece lo poco y espera en silencio algo mejor, pero en ese silencio también hay heridas. Heridas de sentir que el esfuerzo no se ve, que el sacrificio no se recompensa, que el mundo parece favorecer a quienes hacen ruido, no a quienes caminan con el corazón limpio. Y duele. Duele ver cómo la comparación roba la paz, cómo mirar la vida de otros empieza a nublar la tuya, cómo sin darte cuenta, la envidia comienza a consumir la esperanza. Tal vez hoy no te falta fe, tal vez no te falta trabajo, tal vez no te falta capacidad, tal vez lo que falta es entender qué energía estás alimentando dentro de ti, porque hay personas que, aún con poco, irradian paz, y hay otras que, aún con mucho, viven vacías. Y eso no es casualidad. Muchos viven atrapados en una batalla interna entre la humildad que construye y la envidia que destruye todo, incluso lo que aún no ha llegado. Si alguna vez sentiste que algo invisible bloquea tu camino, si has notado que el resentimiento aparece cuando menos lo esperas, si te preguntas por qué la abundancia parece esquiva, entonces este mensaje no llegó a ti por error, porque antes de que los milagros aparezcan afuera, algo profundo siempre necesita ordenarse adentro. Si te sentiste reflejado en lo anterior, hay algo importante que necesitas escuchar con claridad. No hay nada malo en ti. No eres débil por sentirte así. No eres una mala persona por comparar. No eres menos espiritual, menos capaz ni menos valioso por tener momentos de frustración. Esto le ocurre a más personas de las que imaginas. Personas buenas, personas trabajadoras, personas que intentan hacer las cosas bien, que respetan, que ayudan cuando pueden y que aún así sienten que la vida no responde como esperaban. Nadie te enseñó a manejar estas emociones. A nadie le explicaron que el cansancio prolongado puede transformarse en resentimiento, que la espera larga, cuando no se entiende, empieza a doler por dentro, y cuando duele, la mente busca comparaciones para sobrevivir. No es envidia porque seas malo. Es una reacción humana cuando el esfuerzo no parece dar frutos visibles. Es lo que nace cuando das mucho y sientes que recibes poco. Cuando miras alrededor y te preguntas en silencio si hiciste algo mal. La mayoría no lo dice. Sonríe por fuera. Aguanta. Sigue adelante como puede. Pero por dentro, algo se va acumulando. Y eso no te convierte en alguien negativo, te convierte en alguien cansado. Hay personas que fueron educadas para ser humildes, para no quejarse, para no pedir demasiado, para conformarse y agradecer. Y aunque la humildad es una virtud poderosa, cuando se vive sin comprensión, puede confundirse con resignación silenciosa. Y nadie prospera desde la resignación. Muchos crecieron creyendo que sentirse mal era señal de falta de fe, que cuestionar era debilidad, que esperar algo mejor era egoísmo. Pero no es así. Dios no se ofende por tus preguntas. La vida no te castiga por sentir. El proceso no se rompe porque estés cansado. Lo que te pasa no es un fallo personal. Es una etapa interna que casi todos atraviesan antes de un cambio real. Y entender esto ya es un alivio, porque cuando dejas de culparte, cuando sueltas la vergüenza, cuando reconoces que eres humano,
empieza a abrirse un espacio interno donde algo nuevo puede nacer. No cambio todavía, no milagro aún, pero sí claridad, y la claridad siempre es el primer paso. Durante mucho tiempo te hicieron creer que el problema era externo, que faltaban oportunidades, que el dinero no alcanzaba, que las personas correctas nunca aparecían, que la suerte simplemente no estaba de tu lado. Y poco a poco esa idea se fue instalando en tu mente. Empezaste a pensar que para avanzar necesitabas algo grande. Más contactos, más dinero, más reconocimiento, más tiempo, más fe incluso. Pero ¿y si nada de eso fuera el verdadero bloqueo? ¿Y si el obstáculo no fuera algo que te falta, sino algo que estás repitiendo sin darte cuenta? La mayoría de las personas no fracasa por falta de esfuerzo. Fracasa por vivir bajo patrones invisibles que nunca cuestionó. Formas de pensar que se heredaron. Reacciones automáticas que parecen normales. Actitudes tan sutiles que nadie las señala. Y ahí está el verdadero problema. No se ve. Cuando algo no se ve, no se corrige. Cuando no se corrige, se repite. Y cuando se repite durante años, se convierte en destino. Muchos creen que la humildad significa disminuirse, callar siempre, aguantar todo, nunca incomodarse, nunca incomodar. Otros creen que sentir envidia es solo desear lo que el otro tiene, sin darse cuenta de que la envidia más destructiva no se nota afuera, se cultiva adentro. No se trata de lo que dices, se trata de lo que alimentas en silencio. Hay personas que, sin proponérselo, bloquean su propio avance porque viven comparándose, otras porque se acostumbraron a esperar que la vida cambie sola, y otras porque confunden paciencia con estancamiento. Nadie les explicó que la mente funciona por reglas internas, que aquello que se repite en pensamiento se fortalece, que lo que se tolera, se queda, y que lo que no se cuestiona, gobierna. Por eso el cambio nunca empieza con algo espectacular. Empieza con una toma de conciencia incómoda, con darse cuenta de que algo pequeño, aparentemente inofensivo, ha estado dirigiendo muchas decisiones. No es castigo, no es mala suerte, no es que Dios te haya dado la espalda. Es simplemente una regla interna operando sin ser vista. Y hasta que no se identifica, la vida sigue girando en el mismo círculo, aunque el deseo de avanzar sea sincero. La buena noticia es que lo invisible, cuando se revela, pierde poder. Y ese momento está más cerca de lo que imaginas. Cuando las personas escuchan que deben cambiar algo, lo primero que sienten es miedo. Miedo a no poder. Miedo a fallar otra vez. Miedo a exigencias que ya no tienen fuerzas para sostener. Por eso es importante decirlo con claridad desde ahora. Esto no se trata de hacer más, sino de hacer distinto. No necesitas convertirte en alguien perfecto. No necesitas trabajar el doble. No necesitas aparentar espiritualidad ni forzar pensamientos positivos. Tampoco necesitas competir con nadie. El cambio que abre el camino no comienza con una carga nueva. Comienza quitando un peso. No se trata de grandes sacrificios, sino de pequeños ajustes conscientes. No se trata de cambiar toda tu vida de un día para otro, sino de modificar una dirección interna. Muchas transformaciones reales empiezan así. Cuando alguien deja de reaccionar como siempre, cuando observa un pensamiento y decide no seguirlo, cuando elige actuar desde la calma en lugar de la comparación. Es simple, no fácil, pero simple. Y lo simple tiene poder porque es sostenible. No depende de dinero, no depende de títulos, no depende de la aprobación de otros, no depende de suerte. Depende de algo que ya está en ti, aunque nadie te haya enseñado a usarlo. Por eso tantas personas se sorprenden cuando la vida comienza a responder distinto. No porque hicieron algo extraordinario, sino porque dejaron de alimentar lo que las frenaba. Cuando una persona ajusta una sola regla interna, empieza a notar cambios sutiles. Más claridad mental, menos desgaste emocional, decisiones más firmes, relaciones más livianas. Y aunque al principio parezca pequeño, ese ajuste crea espacio. Y donde hay espacio,
algo nuevo puede entrar. No es magia, es coherencia interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces empieza a alinearse, la vida deja de sentirse como una lucha constante. Por eso esta promesa es honesta. No te promete resultados instantáneos, pero sí un cambio real y posible. Un cambio que no te exige ser otra persona, sino volver a un lugar interno más limpio, más humilde, más auténtico. Y desde ahí, curiosamente, las puertas empiezan a abrirse de maneras que antes no ocurrían. No porque forzaste la abundancia, sino porque dejaste de bloquearla. Y eso está mucho más a tu alcance de lo que te hicieron creer. Hace un tiempo conocí la historia de una mujer común. No era famosa, no tenía estudios extraordinarios. No venía de una familia con recursos. Era alguien como muchos. Trabajadora, reservada, acostumbrada a no pedir demasiado. Durante años su vida parecía estar siempre en el mismo punto. Trabajaba, pagaba cuentas, ayudaba a otros cuando podía, pero nunca alcanzaba. Cuando algo bueno aparecía, duraba poco. Siempre había una urgencia, un imprevisto, una pérdida. Ella decía que no sentía envidia, y en el fondo era verdad. No deseaba el mal de nadie, pero cada vez que veía a otros avanzar, algo se cerraba por dentro. Una mezcla de cansancio y pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Lo más duro no era la falta de dinero, era la sensación de estar estancada, de dar vueltas en el mismo círculo sin entender por qué. Un día, sin buscar grandes respuestas, escuchó una frase simple que la incomodó. No todo lo que parece humildad lo es. Esa frase se quedó con ella. Empezó a observarse en silencio. Notó cómo se comparaba sin darse cuenta, cómo minimizaba sus logros, cómo agradecía, pero también se resignaba, cómo aceptaba menos de lo que sentía que podía recibir. No cambió su trabajo, no hizo rituales, no anunció nada a nadie, solo ajustó algo interno. Cada vez que aparecía la comparación, la detenía. Cada vez que surgía el pensamiento de escasez, no lo alimentaba. Cada vez que sentía esa molestia silenciosa al ver a otros prosperar, la transformaba en una pregunta honesta. ¿Qué puedo aprender de esto? Los cambios no fueron inmediatos, pero fueron reales. Empezó a sentirse más liviana, más clara, más firme en sus decisiones. Poco a poco surgieron oportunidades pequeñas, nada espectacular, pero constantes. Lo curioso es que ella no sentía que estaba persiguiendo la abundancia. Sentía que, por primera vez, dejaba de empujar la vida. Y cuando dejó de empujar, la vida empezó a responder. No porque se volvió alguien diferente, sino porque dejó de actuar desde la comparación y volvió a una humildad auténtica. Una humildad que no se disminuye, que no envidia, que no se cierra. Y desde ahí, todo empezó a ordenarse. Hay momentos en la vida en los que uno cree que está siendo olvidado, que mientras otros avanzan, uno permanece detenido, que las oraciones parecen no tener respuesta y que el esfuerzo se pierde en el silencio. Pero hay una verdad que casi nadie dice con calma. Los procesos no son castigos. Muchas veces, cuando algo no se da, no es porque Dios esté ausente, sino porque algo aún se está formando dentro de ti. La vida no prepara desde el ruido, prepara desde el fondo, desde esos espacios donde nadie aplaude, donde no hay testigos, donde solo tú sabes lo que duele y lo que cuesta. La humildad verdadera no es callarse por miedo, no es conformarse por cansancio, es reconocer que hay tiempos distintos y que cada etapa tiene un propósito. Hay personas que reciben abundancia rápido, pero no tienen estructura interna para sostenerla. Y hay otras que primero son fortalecidas por dentro, para que cuando llegue lo que esperan, no las destruya. Dios no acelera procesos solo para complacernos, los ordena para protegernos. Cuando algo se retrasa, cuando una puerta no se abre, cuando el avance parece lento, muchas veces es porque se está corrigiendo una base interna. La envidia, por ejemplo, no se corrige con culpa. Se corrige con conciencia.
con entendimiento, con humildad real. Y la humildad, cuando es genuina, crea espacio. Y donde hay espacio, Dios puede actuar. No porque Él necesite permiso, sino porque el corazón ya no está cerrado. Nada en tu vida ha sido al azar, ni las esperas, ni las comparaciones, ni siquiera las caídas. Todo ha servido para mostrarte algo, aunque recién ahora empieces a verlo. Hay temporadas en las que Dios trabaja en silencio, porque lo que está formando no necesita aplausos, necesita profundidad. Y cuando esa formación se completa, las cosas empiezan a fluir de manera natural, no por esfuerzo extremo, no por suerte repentina, sino porque hay coherencia interna. Por eso, si hoy estás en una etapa de ajuste, no la desprecies. Tal vez no es una pausa, tal vez es una preparación. Y lo que viene después, solo puede sostenerse si primero todo se ordena por dentro. Llegados a este punto, no se trata de entender más. Se trata de decidir distinto. No una decisión que se anuncia, no una promesa que se publica, no un cambio que necesita testigos. Una decisión interna, silenciosa, pero firme. Porque la mayoría de las personas no falla por no saber qué hacer. Falla por seguir reaccionando igual, aun cuando ya entendió. Hoy no se te está pidiendo que cambies toda tu vida, solo que observes con honestidad qué estás alimentando por dentro. Cada vez que te comparas, decides. Cada vez que te minimizas, decides. Cada vez que justificas quedarte donde estás, decides. Y también puedes decidir algo distinto. Decidir no seguir pensamientos que te cierran. Decidir no permitir que la frustración se convierta en resentimiento. Decidir no confundir humildad con renuncia. Esta no es una decisión grandiosa, es una elección cotidiana. Tal vez nadie note el cambio al principio, pero tú sí. Lo notarás cuando una situación que antes te molestaba ya no te controle, cuando la vida de otros deje de incomodarte, cuando puedas mirar abundancia ajena sin sentirte menos. Ahí sabrás que algo cambió, porque cuando el interior se ordena, las reacciones cambian, y cuando las reacciones cambian, el rumbo también. Este es el momento en el que muchos retroceden, porque prefieren seguir como están antes que asumir la responsabilidad de pensar distinto. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si este mensaje resonó, es porque algo en ti ya está listo para avanzar, aunque todavía no sepas cómo se verá ese avance. Decide hoy actuar desde la humildad que construye, no desde la comparación que desgasta. Desde la conciencia, no desde el impulso. No necesitas probar nada a nadie. No necesitas correr. No necesitas forzar resultados. Solo necesitas sostener esta decisión cuando nadie te esté mirando. Porque ahí es donde los cambios reales comienzan. Y aunque hoy no veas resultados inmediatos, esta elección empieza a mover cosas que no controlas, pero que responden. La vida siempre responde cuando alguien decide alinearse por dentro, y esa decisión es solo tuya. Tal vez hoy no sientas que todo cambió, y está bien. Los cambios reales no siempre se sienten como fuegos artificiales. Muchas veces se sienten como calma, como un peso que ya no aprieta tanto, como una claridad silenciosa que empieza a ordenar pensamientos. Eso ya es una señal, porque cuando algo se acomoda por dentro, aunque sea de forma sutil, el movimiento ya comenzó. No necesitas correr detrás de la abundancia. No necesitas demostrar nada. No necesitas compararte para medir tu valor. Lo que necesitabas era detenerte un momento y mirar con honestidad qué estaba ocupando espacio en tu interior. La humildad verdadera no te hace pequeño, te vuelve liviano, y lo liviano avanza sin resistencia. La envidia, en cambio, pesa, cierra, desgasta. Y aunque nadie la vea, termina rompiendo más de lo que parece. Por eso este no es un final, es un punto de partida. A partir de ahora, cada pensamiento consciente, cada reacción que eliges no repetir, cada comparación que decides soltar, empieza a construir algo nuevo. Tal vez no se note mañana, tal vez no sea evidente la próxima semana,
Pero un día mirarás atrás y entenderás que este fue el momento en el que dejaste de luchar contra la vida y empezaste a caminar con ella. La abundancia no llega como recompensa al esfuerzo ciego, llega como consecuencia de un orden interno. Y ese orden no se impone, se cultiva. Si hoy sembraste conciencia, paciencia y humildad auténtica, los frutos llegarán en el tiempo correcto. No porque lo exijas, sino porque estás preparado para sostenerlos. Confía en el proceso que no se ve, en el trabajo silencioso que ocurre dentro de ti, en las decisiones pequeñas que nadie aplaude. Ahí es donde comienzan los milagros reales, no los ruidosos, los que transforman la vida sin destruirla. Y aunque hoy solo sientas paz, recuerda esto: la paz no es el final del camino, es la señal de que vas en la dirección correcta. Sigue caminando. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo se acomodó por dentro mientras escuchabas, entonces no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Este canal existe para acompañarte en procesos como este, sin ruido, sin falsas promesas, sin exigencias imposibles. Aquí hablamos de crecimiento real, de orden interno, de fe práctica, de decisiones pequeñas que cambian el rumbo. Si quieres seguir recibiendo mensajes como este, si deseas caminar este proceso con más claridad y conciencia, te invito a suscribirte al canal, no como un número más, sino como alguien que eligió avanzar en silencio, a su propio ritmo, con intención. Suscribirte es una forma simple de recordarte que no estás solo en este camino, y que siempre hay algo nuevo por aprender, por sanar, por construir. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este momento. Nos vemos en el próximo mensaje.